Buenas tardes, soy Héctor, editor del blog Palabras desde el sótano. Hoy os traigo un par de libros de Emmanuel Carrère, Limonov y El adversario. Limonov es la primera obra que leo de este escritor francés. Es una biografía, una novela biográfica sobre el poeta ruso, figura emblemática del underground, Edward Limonov, que en realidad se llamaba Edward Veniaminovich Savenko, pero jugó con su nombre mezclando o digamos haciendo un juego de palabras con su apellido y Limonka, que era como se conocía a las granadas de mano en la antigua Unión Soviética. Nació el 2 de febrero de 1943, hijo de un miembro de lo que más tarde se conocería como el KGB, que no llegó a estar en el frente de la Segunda Guerra Mundial, en esa gran guerra patria, como se le conoce en Rusia. Pero su madre sí le contaba historias de la gran guerra patria, de familiares que habían estado ahí. Esa épica también forjaría la mentalidad de nuestro protagonista. Limonov empezó a crecer y a interesarse por lo sórdido y lo marginal, como bien describe Carrère. Él leía a Jack London, a Hamsun, a esos grandes vagabundos que escribían de sus grandes vivencias, ¿no? En esa época, cuando Limonov tendría alrededor de 20 años, ya se interesaba por lo marginal, pero su ciudad natal se le quedaba pequeña, así que se traslada a Moscú y empieza a vivir una vida bohemia. Aprendió a coser su propia ropa, se empezó a juntar solo con poetas y a sentirse en cierta manera un outsider dentro de la Unión Soviética. Carrère no solo nos habla de la figura de Limonov, también nos habla de la Unión Soviética, de la nomenclatura, de la represión, de la desestanilización, de la vida de otros escritores como pudo ser Solzhenitsyn, el autor de Archipiélago Gulag, o Joseph Brodsky, que fue premio Nobel de Literatura. Estos dos escritores también se exiliaron. El autor de Archipiélago Gulag se exilió el mismo año, en los años 70, que se fue también Limonov de la Unión Soviética. Pero Carrère nos establece tres grupos de escritores. Estos dos exiliados, un grupo de escritores como pudieron ser Fadeyev, Simonov, que eran de miembros del régimen, que le daban todos los premios dentro de la Unión Soviética, que vivían bien, y luego ese ámbito underground, marginal, outsider, en el que pertenecía o donde estaba siempre metido nuestro amigo Limonov. Limonov vivió una vida súper interesante, súper intensa. Se fue a Nueva York, vivió en París, estuvo en la guerra de Yugoslavia aliándose con los serbios, volvió a Moscú, fue miembro del Partido Nacional Bolchevique, estuvo en la cárcel. Total, en cierta manera, Carrère nos establece una figura un poco contradictoria. Un poeta muy sensible, que sufre desamores permanentemente, que bebe como un cosaco, y una figura pues ideológicamente un tanto controvertida, amigo de los totalitarismos. Carrère nos habla fundamentalmente de varias obras que escribió Limonov. Una de ellas, que se llama Yo soy Ediska. Ediska es un diminutivo de Edward, ¿vale? Que la terminó en 1979, que cuenta su experiencia en Nueva York, en la que vivió prácticamente como un indigente. Posteriormente se publicó en Francia con el nombre de El poeta ruso prefiere a los negros grandes, porque aquí cuenta una primera aventura homosexual que vivió con un negro en un parque, ¿vale? Porque se vivió un desamor, tenía una mujer, se llamaba Elena, vivió el desamor y entonces, bueno, decide que él en cierta manera era homosexual e intenta y consigue tener una experiencia en un parque. Aquí cuenta cómo trabajó él de camarero, cómo trabajó posteriormente, bueno, pues también trabajó de mayordomo en Estados Unidos, nada que ver con esa vida donde solo se juntaba con pintores y poetas, como él bien desarrolla en Yo soy Ediska. También otros dos libros que se llamarían Historia de un servidor y Diario de un fracasado son las fundamentales, las que gravitan todo el rato en la obra de Emmanuel Carrère de Limonov. Y bueno, y por último, El adversario. El adversario nos recuerda al mejor Truman Capote, al Truman Capote de la Guerra Fría, de la Sangre Fría. Es que ya me he confundido con la Unión Soviética y la Guerra Fría. Lo que hace Emmanuel Carrère es cogernos la historia de un personaje y contarnos cómo fue Jean-Claude Roman,
personaje auténtico, que asesinó a toda su familia y cuyo juicio pues fue bastante seguido en Francia, ¿vale? El 9 de enero de 1993 se provocó un incendio. El incendio es en la vivienda de la familia de Jean-Claude Roman. Resulta que él es el único superviviente. Hay una autopsia, posteriormente se investiga y resulta que toda la familia, su mujer y sus 2 hijos, habían sido asesinados previamente. También se encuentran muertos a los padres de Jean-Claude Roman. La investigación demuestra que Jean-Claude Roman, que supuestamente era médico, no era médico, dejó la carrera en segundo, o sea, nunca se examinó, y él decía que trabajaba para la OMS en Suiza. Tampoco, era mentira. Durante 18 años mantuvo una serie de mentiras permanentemente que les permitió ir bien, porque en cierta manera estafaba a amigos y familiares diciéndole que tenía buenos contactos en Suiza, cogía su dinero, lo invertía supuestamente en bancos o en opciones que le daban un rendimiento, pero en realidad se quedaba él con el dinero. ¿A qué se dedicaba día tras día durante 18 años? Pues a pasear, también iba a la biblioteca de la OMS, cogía papeles con los mimbretes para en cierta manera no levantar muchas sospechas. Tuvo un amante, intentó también asesinarla, pero no lo consiguió, y hay un momento que esa bola de mentiras llega a tal extremo porque su suegro, que también fallece de forma sospechosa, empieza a pedirle el dinero que le había prestado, su amante tampoco empieza a fiarse ya mucho de él, y hay un momento que toda esa cantidad de mentiras se convierte en una bola tan grande que estalla como lo cuenta Carrère en El adversario, ¿vale? Ya para concluir, la propia vida de Carrère también aparece de forma transversal tanto en Limonov como en Carrère. La madre de Carrère era una experta en la cuestión rusa, en autores rusos, etcétera. Él también cuenta parte de su biografía en Limonov, que fue un poco hippie de joven, como en la infancia le gustaba mucho leer libros, como era un seguidor de Limonov, y en el adversario habla menos de él, pero bueno, también cuenta que tenía también el mismo enero de 1993, él también en cierta manera iba a recoger a sus hijos, cuenta cómo se cartea con el abogado de Roman, que no le contesta hasta 2 años después del incidente, etcétera, etcétera. Pues bueno, esto es todo. Muchas gracias y hasta la próxima.